Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Cualquiera que sea la hora en la que nos estés brindando tu escucha, muchísimas gracias. Siempre será un privilegio y un honor que nos dejes entrar a tu escucha, a tus oídos. Soy Lucero Miranda y hoy tengo un invitado que quiero mucho. Luego me hace enojar, pero lo quiero muchísimo, respeto muchísimo su trayectoria. Fue mi compañero en una época laboral en la que crecimos mucho los dos. Aprendimos mucho uno del otro y a él hay algo que le agradezco infinitamente, y es que a lo largo de los años me ha ayudado a ir comprendiendo cada vez más el significado de la diversidad, en particular la diversidad sexual. No les prometo que vaya a ser muy propio, prometió que sí lo iba a hacer, ¿sí? Pero es alguien es alguien que tiene mucho que brindarnos y que compartirnos. Salvador Ortiz, bienvenido. Muchas gracias, Lucero. Terapeuta, maestro, creativo y anexas. Es alguien. Y lo que se pueda esta semana. Y todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu vida? Bien, vamos a decir bien, tomando café descafeinado todas las mañanas. Pero ahorita estás tomando uno. Hoy ameritó tomarme un café grandote con cafeína para que nos agarre bien. Ok. Y muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el espacio. Agradecidos nosotros de que nos des la oportunidad de estar con nosotros, valga la redundancia, y bueno, pues yo feliz. Yo por mí podríamos hacer este podcast los dos. Me encantaría. Tranquilamente, creo que sería muy divertido. Tendrías que estar aquí todos los viernes. Podríamos. Todos los viernes a las 10 de la mañana, que es nuestra grabación. Piénsalo. Bueno, estamos en el mes de junio. Es un mes muy icónico. Se ha ido convirtiendo en algo muy icónico. Algo que empezó más como bueno, es mi observación, ¿no? Como con un desfile, como con una disrupción, como un reclamo, como una manera de decir, hey, aquí estoy y reconóceme. Esa es mi interpretación de lo que representa el Pride, lo que representa el desfile, que en el caso de Guadalajara va a ser este fin de semana. El 15 de junio. 15 de junio, ok. Entonces, yo debo de confesar que mi primera experiencia con un Pride fue en Barcelona. Entonces, pues yo iba por un callejón muy feliz con otros amigos y de repente vi unas enormes banderas al fondo en una de las plazas y dije yo, ¡ay, qué bonito, un desfile! Y entonces seguimos caminando, entramos al lugar del desfile y había un desgorre. La realidad es que yo no sabía ni de qué se trataba ni qué estaba pasando. Después ya me enteré que era el desfile gay y dije yo, ¡wow, qué padre! O sea, qué padre, porque sin saberlo viví y me llamó mucho la atención un montón de cosas que vi. Ese fue mi primer acercamiento y estoy hablando de hace unos... ¿Cuántos años tendrán los desfiles gays? Bueno, en realidad empezaron en 1969 o 70. De manera muy disruptiva, me imagino. Algo así. Más o menos ¿qué pasó? En junio de 1900, no me acuerdo el año, amigos, me agarró Lucero así como bien de bajada y le dije, no traigo los datos en la mano, pero no me acuerdo, finales de los años 60, hubo un disturbio en Stonewall, y lo que pasó fue básicamente que un grupo de policías entró a intentar someter a un par de, no diría un par, a un grupo de personas homosexuales que estaban divirtiéndose por cometer el delito de ser homosexuales. Entonces, fue la primera vez que se tiene documentada, o al menos fue un poco más exitosa, en la que la comunidad dijo, ¿por qué tiene que ser un delito ser homosexual y por qué tiene que ser un delito que nos estemos divirtiendo? La cosa terminó muy mal, gente apresada y cosas por el estilo,
de lo que oficialmente se cuenta en la historia, claro. Por supuesto, igual que muchas cosas. Y al año siguiente, inmediatamente, comenzaron a hacer una marcha del orgullo. O sea, oficialmente, digo, ya que tú lo abriste así, no es un desfile, es una marcha de orgullo. Porque estamos orgullosos de las personas que somos. Me encanta que me corrijas porque nos abre un panorama inmensamente enorme. Entonces, ¿están orgullosos de ser quienes son? Exactamente. Sí. Exactamente. Y cierro este recuerdo. Bueno, yo no sabía ni dónde estaba ni cómo estaba. Bueno, sabía que estaba en Barcelona y que eso estaba muy pintoresco. No más, y yo en mi inocencia, en mi ingenuidad, pues decía yo, qué bonitas banderas. ¿Son bonitas? ¿Son muy coloridas? Son muy coloridas, muy alegres. Entonces, pues poco a poco, conforme me fui adentrando en el mundo de los derechos humanos, de la cultura de paz, del respeto a la diversidad en distintas vertientes, pues me fui introduciendo también en este mundo que tiene que ver con lo estoy diciendo bien, con la diversidad sexual. Con la diversidad sexual. Y entonces me hizo recordar que de las pocas interacciones y de la poca información que yo tenía hasta ese momento, lo único que yo sabía es que me parecía muy injusto que atacaran a las personas por ser quienes eran, ¿sí? Por pensar diferente, por sentir diferente en el sentido de género, ¿está bien dicho también? Ay, me hiciste dudar de todo, chava. Sí, pero y aprender en la medida de lo que me es posible a expresarme con un poquito más de corrección, que no lo logro. Entonces, ya comienzo a leer con más formalidad y comienzo a tomar cursos con esta organización gubernamental donde estuvo Gilberto Rincón Gallardo, se me fue el nombre ahorita. Bueno, que están dedicados a trabajar en contra de la discriminación de cualquier tipo. Se me fue el nombre muy feo. ¿La CNDH? No, perdón. Fue lo único amigos, que recordé. No, olvídalo. No, ahorita me acuerdo. Entonces, fue la primera vez que tomé un curso formal y entonces, ¡wow! Me gustó mucho por un lado y por otro lado me entristeció porque creo que no se vale que juzguemos a las personas por quienes son, ¿sí? Creo que no se vale que se ataque a las personas porque no son como yo quisiera, ¿sí? Que se agreda con una violencia infame a quienes no piensan como yo, no sienten como yo, por decirlo de alguna manera, no piensan como yo y no son muy machos. Entre otras cosas. Ajá. Bueno, yo quiero empezar, Lucero, reconociendo como esto que estás haciendo cuando... Creo que no hay persona alguna que tenga que ser experta en algo como la diversidad sexual. Particularmente yo tampoco me considero un gran experto. Si bien es cierto que me ha acercado más, si bien es cierto que mi tesis de maestría va en torno a las maternidades lésbicas y por lo tanto ahí fue cuando genuinamente y académicamente me acerqué mucho a este tema. Creo que las personas que no están dentro de, formalmente todos somos parte de la diversidad sexual, heterosexual, homosexual, lesbiana, todos somos la diversidad sexual, somos, ¿no? Diversos. Pero voy a referirme a diversidad sexual para fines prácticos a todo lo no heterosexual, ¿no? Vamos quedando en eso. Muy bien. Entonces, no creo que alguien tenga que ser experto en si no sabe, ¿sí? O sea, no, pero ¿sabes en qué creo que sí tenemos que ser expertos? En respeto. Y me parece un gran ejercicio el reconocer, no sé qué es lo que voy a decir, creo que lo que tengo que decir es esto y estar abierto a escuchar las cosas que son diferentes. Creo que un gran problema que tenemos es que si no me explicas el mundo como yo lo entiendo, no lo voy a entender. O no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar y ni siquiera me voy a cuestionar si yo estoy bien o estoy mal, si puede ser, si no puede ser. Para mí una gran clave en la vida es cuestionarnos. Tenerla, yo diría que es humildad, no lo sé. Sí. Pero la apertura, vamos a decir. Sí. La apertura de decir, ¿esto estará bien? Porque toda la vida fue así, ¿está bien?
O sea, me gusta mucho cuando hablamos de en psicoterapia y vienen las personas a la consulta y me dicen, es que soy una persona rara. Y entonces les explico esto de la curva de Gauss, porque por eso soy ñoño, y les digo, mira, la curva de Gauss es esto, al centro está una tendencia que se hace llamar normal, y todo lo demás también es real, solo no está dentro de la parte más alta de la curva. Entonces, creo que eso nos da muchas cosas para pensar. Ahora, pensando en las personas que más escuchan tu podcast, pues es que también este tema es nuevo. Y me da mucho gusto que todo avance tan rápido. Yo empecé a escribir mi tesis de maestría en el 2015 y la cerré en el 2017, 2 años, lo que puede ser como muy normal. Entre que la escribí en el 2015 y que la cerré en el 2017, la historia había avanzado un montón. Sí. Es decir, cuando yo hice mi primer marco teórico, pues medio pude construir lo que era una maternidad lésbica, y citado de terceros que medio dijeron, y para cuando en el 2017 la estaba como cerrando, encontré muchos artículos que se habían producido en los últimos 12 meses que hablaban de las famosas maternidades lésbicas. Bueno, para mí famosas porque yo estaba en eso. Y dije, qué cosa tan increíble. ¿Sabes qué me llena de mucho orgullo, Lucero? Yo publiqué mi tesis finalmente, no me juzguen, tardé unos poquitos años, la terminé de publicar en el 2022. ¿Y está bien? Y está bien, fue un proceso. ¿Se maduró? Se maduró mucho. Muchos datos que yo tenía ya eran obsoletos. Y me encanta. Excelente. Me encantó. ¿Y tuviste que hacer un adendum? ¿O qué hiciste? No, porque como estaba aprobada en el 2018, o sea, en el 2018 yo la publiqué, la terminé, quedó lista, me atrasé en los trámites administrativos y bueno, la institución en la que estudié dijo, bueno, ya estaba titulado, ya nomás que pague que el título. O sea, oficialmente ya me lo reconocieron. Entonces, pero me llenó de orgullo, me llenó de esperanza saber que en los años que yo había tardado, que eran 5 años, la historia ya pintaba de otra manera. Y dije, qué padre, o sea, qué cosa tan bonita e increíble la velocidad a la que estamos avanzando en esta materia. Sí, y fíjate que puedo observarlo en las distintas generaciones con las que he venido trabajando en la universidad, porque yo recuerdo hace 10 años, pues eran temas que no se tocaban, ¿sí? O sea, dentro del ámbito académico, o sea, que un alumno te dijera, soy gay, pertenezco a la comunidad, difícilmente lo decían. Y si lo llegaban a decir era como una confesión. Y casi como te lo dije, pero olvídalo, ¿no? Y sí llegabas a observar un poco en la geografía del aula como un poco de separación. No mucha, pero sí había una separación. Y ahora es como muy transparente, como muy natural. Ahora llegan estudiantes donde llegan y me dicen, estoy transicionando, ya cambié mis papeles y tienen que hacer el cambio en la escuela, ¿sí? O llegan y me dicen, voy a empezar un proceso de transición y entonces pues dime Mariela en vez de decirme Juan, ¿sí? Y entonces a mí me da orgullo también porque siento un profundo respeto y una profunda admiración, porque sí creo que son caminos muy duros y muy difíciles, donde quienes generamos violencia, quienes generamos malestar, quienes generamos señalamientos, reclamos y anexas, somos los normales, entre comillas, los heteros, ¿sí? Y no me hace sentir orgullosa eso. Entonces, yo recuerdo, hace muchos años, soy una profesora con casi 40 años de experiencia. La primera persona que llegó y me dijo, o sea, en la lista, imagínense que decía, no sé, XX más, ¿sí? Y llegó y me dijo, ¿y si me dices mejor Lili? Y yo recuerdo que me le quedé viendo, y pues yo veía, Eduardo se llamaba él, y me le quedé viendo y le dije, pues yo no te veo Lili, y aquí en la lista dice Eduardo fulano de tal, y Eduardo te quedas, ¿sí? Eso lo dije hace 40 años. Ahorita, bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón me atrevería a hacer algo tan violento y tan tremendo, ¿sí? Como es decir, o sea,
Yo te veo hombre y hombre serás, ¿verdad? Esa era la declaración al final del día, sin pensar si me ofendía o no me ofendía, simple y sencillamente te veo como te veo y así te llamas. Uh-huh. Ahora, ahí también, hablando de los espacios académicos y cómo hacen esta apertura, bueno, me parece saludable que tú lo puedas compartir, que digas, Claro. hace 40 años yo hice esto, Claro. porque era lo que había. Sí. O sea, me disgusta mucho cuando juzgamos a los boomers. Ujú. Pues era lo que tenían, Sí, era lo sí, que se podía hacer, ¿no? Y, Sí. y creo que, hablando de, es que este tema me hace como querer escupir muchas cosas a la vez, me acordé de algo, fíjate, cuando yo estaba escribiendo la tesis en la maestría, ese fue un gran hito en mi vida para entender mejor el tema de la diversidad sexual. Yo me acuerdo que francamente yo estaba blandengue. O sea, yo estaba como de, voy a poder, no voy a poder, así como, estaba ahí, ¿no? Ahí yo también estaba, chava, yo lo viví. Ahí estaba. Y bueno, para quienes no son tan afines a los procesos académicos, y pero a quienes sí vamos a recordar que parte de hacer una tesis es hacer un estado del arte. Claro. Entonces, en mi universidad, igual que en muchas, es un requisito que cites tesis de tu área con tu tema que se hayan hecho previas. Eras pionero. No había. Por eso eras pionero. Había una que medio recapitulaba la historia de una persona transexual, pero era como yo estudié la maestría en psicoterapia, a eso me dedico, entonces como que alguien hizo el trabajo y esta persona nada más lo retomó. Y también me parece un trabajo valioso, claro, porque quedó escrito. ¿Qué le pasa? Era una perspectiva de qué le pasa a una persona transexual. Wow. ¿Cómo vive el proceso? ¿Qué ¿no? tema? Cuando no se hablaba. Sí. Era una cosa bien rara. Es más, yo me acuerdo que en esa época no podíamos pensar en que legalmente una persona pudiera cambiar sus documentos académicos por su nueva identidad. Y hablo del 2015. Estamos hace 9 años. No, ¿sí? Bueno, también ya me pasa que hace 9 años ya es mucho, ¿verdad? Pero muchísimo, chava. Pero bueno, eso, y había otra tesis de un hombre que recapitulaba los discursos religiosos en Guadalajara en torno a la homosexualidad. Era una cosa, ¿no? Muy dura, me imagino. Muy dura. Y yo estudié en psicoterapia y dije, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que mi directora de tesis, la doctora Noemi Gómez Gómez, muy bien, a quien quiero un montón. Y puedes saludarla. Y le mando un saludo, ojalá que me escuche. Me decía, pues, dale. Ahora, también aquí hay otra cosa, que no lo digo como una queja, creo que solo es una naturaleza de la... Mira, me está haciendo recordar muchas cosas muy padres. ¿Ya ves? Una naturaleza académica. La escuela me pedía, como alumno de posgrado, que me alineara a sus intereses. Claro. Que eso es lo más normal en todas las universidades, sí, o sea, sí. no pasa nada. Sí. Y yo me acuerdo que la doctora Noemí Gómez me dijo, ponte necio. Bueno, no te hacía mucha falta, querido amigo. Y entre que yo blandengue y todo, me dijo, ponte necio. Claro. Me dijo, esto es una universidad privada. Y con apertura de mente, de horizontes. Y ahí como con mucho que decir. Y finalmente me acuerdo que la coordinadora, que también quiero muchísimo, una persona que quiero muchísimo, la doctora Tania Son, me dijo como, bueno, si eso es lo que tú quieres, vamos a ver cómo le hacemos. O sea, justo como que la primera respuesta fue no. Pero... Y después fue como, bueno, vemos cómo le hacemos. Y creo que tiene que ver con esto, Lucero. Es que así se hace. Es que así tiene que ser. Finalmente, en aquella época, la doctora Noemí era mi profesora. Y yo le pedí que fuera mi directora. Me dijo algo así como, pues no sé mucho del tema, pero lo hacemos. Y fue como nos embarcamos, porque no había nadie quien en la universidad hablara de ese tema. Que se atreviera. No sé si era atreverse, pero nadie lo hablaba. Y entonces ella dijo eso. Yo me sentía muy blandengue con el tema, me costaba mucho trabajo, como en los coloquios y voy a hablar de las... ¿no? Así como muy así. Sí. Yo me sentía... disruptivo, escandaloso, claro. Y así, y bueno, también es que a lo mejor sí lo soy. Y me acuerdo que un día yo estaba muy trastabillante con mi tema de cómo decir ciertas cosas, y recuerdo muchísimo que la doctora Noemí me dijo, Salvador, tienes que entender que esto no es sobre ti.
Así es. Esto es sobre las personas que van a tener a su trabajo, van a acceder a tu trabajo y lo que tu trabajo va a decir para las personas que vienen detrás de ti. Claro, claro. Así que ponte firme y dime qué vas a decir. Y ese día, miren, me asusté un poquito porque yo antes me asustaba. Esto me asustó mucho de las cosas que me pasan. Y dije, es cierto, tengo una responsabilidad. Claro, claro. De lo que yo diga, bien dicho, mal dicho, como sea, tenemos que partir. Sí, y está este principio que por lo menos yo trato de imbuirlo en mis alumnos, a veces lo logro, a veces no, y es, cada vez que escribas, piensa en el lector, no pienses en ti, piensa en quién te va a leer, quién te va a interpretar, y cómo esperaría ser interpretado, ¿no? Y eso es complejo. Y al respecto de esto, con los años, estoy muy agradecido que la universidad primero me invitó durante algunos años a ser lector de estudiantes que hablaban temas de diversidad sexual. Me tocó leer un trabajo de la experiencia de vida de una madre frente a la transición de su hija. Uh-huh. Me tocó leer sobre la identidad profesionista y el ser homosexual. Claro. Me tocó leer un chico, él fue el que más leí. Lo leí cada semestre, estuve en su coloquio leyéndolo, uh-huh. Sobre su propia historia y la resignificación de su vida al ser una persona homosexual. Un trabajo precioso. Aparte fue un trabajo bien bonito porque son cosas que no te hubieras imaginado. Estaba este chico, voy a decir su nombre, espero que no sea un problema, Rodrigo. Uh-huh. Y yo me acuerdo, pues soy una persona muy académica, me acuerdo que le hice así como una... Académica y pintoresca, claro. Soy rupestre. Le puse una observación antes de que presentara su trabajo, le dije, uh-huh. Necesito, no me acuerdo, pero le dije, este es un trabajo muy estéril. Le dije, está muy bien escrito, está bien, es un trabajo de gran calidad, por cierto, uh-huh. Entrevisto personas y es un trabajo de muchísima calidad y le dije que no sé si dije estéril, mira, no me acuerdo, pero le dije... Seguro que sí. Le dije, esto no. Uh-huh. El día que presentó en el auditorio, que estábamos llenos, okay. Un llorar, Rodrigo, sus papás, yo, su director de tesis, y dije, qué bonito que hoy en una universidad afina a los valores cristianos, uh-huh. ¿no? Porque así se declaran, esté un estudiante sentado al frente de estas personas hablando de su experiencia, claro. Y que las personas puedan contactar con su intimidad emocional. Así es. Dije, esto es precioso. Es un hito. Vale la pena. Claro. Y entonces la universidad me invitó durante varios años con algunos estudiantes que tocaban temas afines y bueno, al final ahora la universidad me invitó a ser catedrático y muy orgulloso de serlo. Y sí digo, qué padre que hace unos años cuando yo quise hacer esto me dijeron, la primera respuesta fue no se puede porque no hay quien te asesore. Ajá. Y ahora tú eres asesor. Y qué padre que ahora yo soy esa persona. Claro. O sea, me llena de mucho orgullo. Claro. Decir, claro. Esto poco que hice, estas 100 páginas, uh-huh. Sirven para que alguien pueda partir de ahí. Claro. Bien dicho, mal dicho, con errores y sin errores. Haya sido como haya sido. Hay gente que puede partir de esto. Claro. Incluso ahora que yo soy docente, me ha tocado que mis estudiantes se topan con mi tesis y yo digo, ay, Dios mío, qué barbaridades pude haber puesto. Y generalmente sale bien. Entonces digo, bueno, ya vamos, ya estamos en otro lugar. Sí, ya hay otro discurso, no tanto como quisiéramos, pero ya hay otro discurso, ya hay otra manera de reconocer, no me gusta la palabra aceptar, porque yo no te tengo que aceptar. O sea, coincido. No tengo por qué aceptarte. Solo tienes que respetarme. Así es, sí. Entonces, cualquier golpe que escuchen es Salvador tomando café, he dicho. Entonces, rupestre les dije. Entonces, sí, yo quitaría del léxico el aceptar a alguien distinta a mí, ¿sí? Dejar de generar diferenciaciones que no hacen más que lastimarnos a todos, porque es contigo y es conmigo, ¿sí? Uh-huh. ¿Y por qué te molesta tanto o me molesta tanto que seas distinto, que pienses distinto, en lugar de enriquecerme y buscar la manera de construir juntos?
juntes. Sí, creo que también hay un tema, hace unos años, hay un colectivo en el TEC de Monterrey que se llama Aire. No sé si todavía exista. No sé, Mario, ¿tú sabes? Pero bueno, existía en San Luis, existía en Guadalajara. Okay. Y hace muchos años, que es que siento que fue el año pasado y no, una extraordinaria amiga, Elizabeth Mora, que tú me presentaste, que era docente en el TEC. No sé cómo se dio el fandango, pero de alguna manera Elizabeth, sabía que yo había andado en ese tema con la maestría, porque habíamos hablado mucho, hablábamos muchísimo en aquellos años. Y un buen día, Elizabeth me vincula a través de un chico del TEC, exalumno, Exatec, Ramón, para que yo les ayude como con una charla sobre el tema de la diversidad sexual. Fue en pandemia, fue en el 2020. Órale. Y me acuerdo que un reclamo de los chicos en su sentir a los 20 años, eran chicos de prepa y universidad. Primeros años de universidad. Y venían como muy resentidos con este tema de oye, es que muy enojados reclamando por qué mi papá o mi mamá no me acepta. Y yo dije, sí, esto está feo, ¿no? Está feo hablando de lo que es aceptar y querer y lo que quieras. Pero yo les decía a los chicos, tenemos que hacer una labor donde tenemos que reconocer, nosotros personas jóvenes, que los que van arriba de nosotros quizás no pudieron acceder a esto. Y tenemos que ser pacientes, y tenemos que decir, y tenemos que enseñar, y abrir caminos. Yo pienso que, por ejemplo, una persona de más de 60 años, lo digo bien, no tuvo la expectativa de tener un hijo homosexual o lesbiana. No era una cosa que cabía. No, o que se esperaba. Y aunque sucediera, no se solía revelar. Exactamente. Entonces, creo que es como nosotros como hijos decir, también nosotros tenemos que, si lo que buscamos es respeto, tenemos que respetar que quienes están arriba de nosotros se enfrentaron a otras realidades. Y no tuvieron las mismas oportunidades. Ni bases, ni nada. Y tuvieron otras preocupaciones. Y tenemos que hacer la labor de enseñar, ¿será? No sé si sea enseñar, pero acompañar. Acompañar, yo me gustaría decir acompañar, y ahorita me hace recordar, tuve un alumno en Campus Hidalgo, donde estábamos en 6º semestre de prepa, y les pedí que escribieran algo acerca de ellos. Y entonces me llamó, digo, dime, y me dice, ¿esto quién lo va a leer, Lucero? Le dije, tú y yo. Nadie más, porque soy homosexual y mis papás no saben. Y el drama, me parecía a mí, era el hecho de que primero me lo dijeran a mí, que a sus papás. Y hace cosa de 5 años, o sea, te estoy hablando que yo estuve en Campus Hidalgo hasta el 2011, ¿sí? Ya lo debo haber tenido en 2008, 2009. Y me escribe y me dice, finalmente lo pude hablar con mis papás. Mi mamá trata de entenderlo, mi papá no puede con esto, ¿sí? Y entonces son como de las muchas cosas que me quiebran, ¿sí? Me quiebra ver a la gente que es rechazada por su orientación, ¿sí? Me quiebra la incomprensión como papás. Y yo me acuerdo una vez un estudiante que también me dijo, a ver, Miss, el odiado Miss, a ver, Miss, ¿y qué tal que usted tiene un hijo homosexual? ¿Qué va a hacer con él? Y mi respuesta fue amarlo profundamente. Y así ha sido, así está siendo, ¿sí? Amo profundamente a mi hijo homosexual, lo amo, lo adoro, ¿sí? Y lo último que me puede pasar por la mente es reclamarle o acusarlo o decirle, ¡oh, tú que has roto mis expectativas de la masculinidad!, ¿no? O sea, no, simple y sencillamente es, pues eres y punto. Y si el ser te da plenitud, está bien. Y lo que sí le he dicho a quienes me han compartido que son homosexuales, lesbianas, es, si tú estás bien con eso, está bien, nada más. Cuídate mucho porque estamos en un país todavía muy, muy injusto en términos de respeto a la diversidad. Sí,
también eso es cierto, o sea, lo que acaba de pasar, no sé, la semana, casi no consumo noticias. ¿Sí? Por salud mental. Qué bueno. No, de verdad, es un tema de salud mental, no consumir noticias. Pero me enteré esto de que colocaron los pendones de la bandera en Infonavit y los quitaron, sí. Los rompieron. Sí. Y luego Infonavit fue y los puso otra vez, ¿no? Claro, y si no hay que hacer proyecciones. Lo que sea, pero dije, claro, todavía es así. Justo, mira, es que me acuerdo mucho de esa época. Me acuerdo que cuando yo escribía la tesis hablaba de que ya se empezaba a legislar en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, derechos, en torno a los beneficios sociales inherentes a estas cosas, la adopción, bla, 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 bla. Me acuerdo que justo en alguna parte de la tesis yo decía, pues ya se empezó a legislar, qué padre, yuju, yuju. Y me regresa la retroalimentación la doctora Noemí, perdón, y me dice, acuérdate que una cosa es la brecha entre legislar y la realidad. ¿Cuánto falta para que estas leyes sean efectivas? Sí. Un golpe de realidad terrible. Te dije, ok, ahí vamos. Pero 9 años después veo y digo, mira. Nomás se tardaron 9 años, está bien. Todavía le están tardando. Todavía falta. Pero ahí van. O sea, muchas cosas son porque nos ha faltado información o porque la información que recibimos no es la adecuada. Mira, hace un libro que uso mucho en terapia, es un libro que se llama Sex, la ciencia del sexo. Se usa mucho como para chavos en educación sexual universitarios. Y tiene un artículo que se llama La ciencia de la orientación. Y en ese capítulo, lo primero que dice el quien está escribiendo, que no recuerdo quién es el autor, dice que empieza citando un artículo donde en los años 60, 70 experimentaba un médico con terapias de conversión. Y relata el experimento y relata no sé qué y dice que era efectivo, que era posible. En un lapso de 10, 20 años, este autor, este médico, se disculpó por lo que se desdijo. Qué bueno. Y pudo reconocer, esto fue un error. Actué en consecuencia a lo que estaba en ese momento. Claro. Actué en consecuencia a comprobar mi hipótesis. Esto es falso. Pues fue valor. Y es como decir, claro, de ahí podemos partir. O sea, decir, mira, hay personas que tienen el valor de desdecirse. Sí. No sé si eso existe así. Sí, se oye bonito, en el español. Pero eso abre puertas. Claro. Eso abre para decir, no hay nada que esté mal en mí o que deba ser percibido como una patología. Sí, eso es lo veo yo escandaloso, ¿no? Que lo clasifiquen como patología, como enfermedad mental, como enfermedad física. En verdad, aún sin información no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. Cuando escucho de estas terapias de conversión que no son más que terapias de humillación desde mi punto de vista, de doblegar la dignidad humana per se, no puedo evitar hacer coraje, sí, me enojo mucho. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de las personas trans, por ejemplo, cuando yo escribí mi tesis todavía, el DSM, no me acuerdo qué número era, pero el que estaba vigente en el 2015, hagan de cuenta. ¿Y qué es eso? El Manual Estadístico de Diagnóstico de la Salud Mental. Ok. DSM. Es el que edita Harvard. Consideraba la disforia de género como una patología. Es decir, una persona que no se identificaba con su cuerpo. Algo que fue muy saludable en aquella época era que ya para cuando yo escribía, las tendencias de psiquiatría y de salud mental apuntaban a que en el siguiente manual iba a desaparecer la disforia de género como una patología. Bueno. ¿Y qué crees? Desapareció. Claro. Y esto ha posibilitado que muchas personas trans no tengan que ir a justificar a un régimen médico que lo que tienen es una enfermedad y necesitan ayuda para sino que ahora esta es mi identidad y quiero verme como me siento. Sí. Eso ha facilitado los caminos. Yo creo que ya bastante complicado debe de ser
en un ámbito tan tradicional como el nuestro, porque sigue siendo tradicional, en una sociedad a ratos muy cerrada, en un mundo todavía más basado en fakes que en realidades. No sé si es la palabra, pero lidiar con la condición que vas descubriendo en ti. Porque no, otra vez, no es contigo, es con el medio, es con la gente que está del otro lado, es con tus recíprocos, ¿sí? Y saber que en buena medida no vas a ser aceptado, aceptada, que vas a tener críticas, que puedes llegar a ser perseguido, perseguida. O sea, enfrentan una serie de circunstancias que no tienes que haberlas platicado. O sea, sabes que así es porque así ha sido. Y salir del closet, dar la cara, ser trans, ser gay, toda la clasificación larguísima que hay ahora. Todo el espectro de la diversidad. Ay, gracias, Chava, gracias por la propiedad. No creo que lo pueda decir correctamente, pero todo este espectro de la diversidad, per se tiene que enfrentar una cantidad de complejidades que no salen de ti, salen del otro. Y entonces, ¿qué pasa cuando te miras en el espejo del otro que no te escucha, que no te ve, que te invisibiliza, que te calla, que te ofende, que te lastima? Y que muchas veces quien más lo hace es quien más te ama. Y no quiere decir que te hayan dejado de amar, pero hay una violencia ahí. Volviendo a donde empezó este bucle, era lo que yo le decía a los chavos en el 2020. Es que tienes que entender que para tus papás esto no es lo normal. No es que no te amen, es que no lo entienden. Uh-huh. Y está bien. Es parte del proceso. O sea, sí. Claro, esto de no está bien, claro, no está bien. Uh-huh. Pero es parte del proceso. No debería de ser. Ahí estamos. Uh-huh. Y cada día es más normal. Incluso hablando de esto, hoy en día, por ejemplo, una persona que se identifica como persona trans ya puede ir al seguro, al Instituto Mexicano del Seguro Social, uh-huh, y tener acceso a su terapia hormonal. No sé cómo se diga si sigue terapia, porque terapia implicaría un tratamiento y un cambio, uh-huh, a sus hormonas, a lo que necesita, pues, para que su cuerpo corresponda a la persona que se siente. Ya se puede hacer. Qué maravilla. Y eso me parece una maravilla, porque antes lo tenían que pagar. Sí. Y no debe ser económico. Desconozco. La verdad es que desconozco. Pero, por ejemplo, en eso, por ejemplo, hay otras cosas en las que hemos avanzado mucho. Por ejemplo, el seguro social, me pareció una maravilla. Acabo de descubrir que el seguro social provee a las personas con VIH su tratamiento completo, y que es un tratamiento muy costoso. Y muy buenos. Y muy bueno. Sí. Y bueno, ¿a dónde quiero ir con esto? Hace rato, yendo al inicio, decías que, bueno, ¿y dónde viene esto? Y yo decía, bueno, es que esto es una marcha, no es un desfile, Stonewall y todas estas cosas. Es que todas estas marchas que se han hecho han permitido que se pueda incidir en las políticas públicas. Claro. O sea, es eso. Me gusta muchísimo la frase cliché, quizás, esta de existimos porque resistimos. Claro. Y cuando aquella vez la doctora Noemí me dijo, no has entendido que esto no es sobre de ti, tuve que agradecer a todas las personas que hacía 30 años, 40 años, se habían atrevido a marchar, a reconocer públicamente, a exhibirse socialmente, para que yo en el 2015 estuviera parado en una universidad hablando de un tema del que ni anecdóticamente se hubiera podido decir. No, y que ahora estés revisando tesis, haciendo lecturas y retroalimentando sobre un tema que no se podía hablar. Exactamente. Y que ahora tenga una perspectiva académica. Claro. O sea, ¿cuántas personas, esto es terrible, pero cuántas personas fueron golpeadas, humilladas, vilipendiadas, año tras año, marcha tras marcha, para que ahora podamos decir, aquí estoy? Hay un cuento que no sé quién lo escribió, no sé cuándo se escribió, fue explorando un poco sobre el mundo de la diversidad que lo encontré. Palabras más, palabras menos, habla de un señor que era muy macho y tenía un hijo que le gustaba jugar con muñecas. Y su mamá le permitía jugar con las muñecas, pero cuando llegaba el papá tenía que sacar los carritos, las pistolas, las flechas,
y hacer como que se divertía mucho con estos objetos. Y si lo llegaba a descubrir jugando con otra cosa, pues era un problemón para el niño, para el papá, para la mamá. Entonces, pasan los años y el papá cada vez presionaba más para que el hijo fuera muy macho. Pues así va pasando, y lo que ocurría en el pueblo era un pueblo muy cerrado, que cuando descubrían que había alguien que era homosexual, pues le iba muy mal. Uh-huh. Era linchado por el pueblo y expulsado del pueblo, ¿sí? Entonces el papá, conforme iba viendo que el chico realmente tendía a la homosexualidad, más le exigía que se mostrara como macho. Finalmente un día, y el papá ocupando puestos públicos, metido en la política, o sea, ejerciendo mucho poder, hasta que un día lo descubren en supongo que un burdel, y lo descubren vestido de mujer con otro compañero. Al papá. Al papá, ¿sí? Entonces lo llevan a la plaza pública y no lo matan por ser la persona que era, ¿sí? Y el hijo, pues observando todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y lo dejan pues ahí, ya que acaban de hacer desastre y medio, de humillarlo, pues lo dejan ahí medio muerto al señor. Y entonces se acerca el hijo y el papá le dice, esto es lo que yo quería evitar para ti. O sea, entonces el papá siempre supo que era homosexual, pero tuvo que vivir con sus máscaras, tuvo que vivir en el closet, tuvo que ser tremendamente violento con su hijo para intentar garantizar que fuera muy hombre, y al final del día porque no quería, tuvo que reconocer y tuvo que decirle, he sido como he sido contigo, porque no quería que se repitiera mi historia en ti. A mí me conmovió tremendamente. Malamente no guardé la historia, malamente no la documenté, pero es de esas historias que te dejan clavado en la silla, clavada, porque cuánta gente no ha vivido en esa condición, que ha formado familias, que se han casado, tenido hijos, y que en lugar de generar una plenitud, ha sido una construcción tras otra de infelicidades y de desencuentros para cualquier lado que tú voltees. Sí, exactamente. Ahora, también esto tiene que ver con... Todo tiene que ver con todo. Es decir, el que las personas tengan que vivirse en la necesidad de estar ocultas provoca muchas cosas terribles. Ahorita que decía lo de las personas con VIH, o sea, me parece un triunfo que el IMSS lo haga, porque a donde iba con mi comentario, porque luego dije hacha en lugar de machete. Ya te saqué. Sí, es que muchos años estuvo estigmatizado que los varones homosexuales eran quienes tenían el VIH, incluso en los 80s. No me acuerdo del nombre porque lo leí en inglés y pues ahorita no me anda fallando. Yes. El término era como hombres homosexuales, era la enfermedad de los hombres homosexuales, ¿no? Hoy sabemos que no, digo, que gracias a Dios, hoy estamos frente a una enfermedad que ya no es un diagnóstico de muerte. En control. Es una enfermedad que ya no es un diagnóstico de muerte. Y de hecho, la semana pasada leía que ya se han estado realizando estudios con nuevos medicamentos, sí, que por ejemplo, ahorita tenemos el Biktarvy, si no lo dije mal, con el que una persona puede vivir con él y va a estar bien toda la vida. Sí. Hubo una primera generación de medicamentos que, por ejemplo, comprometían el riñón. El Biktarvy ya no. Digo, tomar medicamento de por vida también, quién sabe qué nos provoque, pero... pero de hecho, si lo ponemos así como en una charola, es más letal el cáncer que el VIH. Exacto. Y entonces, hoy ya, por ejemplo, se tienen medicamentos que ya se supone que lo retiene el cuerpo. Y a donde iba es que había una estigmatización directa entre persona con VIH, homosexualidad. Incluso si eras varón y tenías VIH, por joto. Sí. Así. Sí. Y si tú eras mujer y tenías VIH, es que te casaste con un joto. Claro. ¿No? Entonces, hoy en día es una cosa que es diferente. Y yo creo que todo esto, Lucero, tiene que ver con dos cosas. Uno, porque hace 30, 40 años el VIH, pues se tenía que estar todo escondido, todo tenía que ser clandestino, sí, y inseguro. La gente se moría. La gente se moría. Y había gente, o sea, me tocó verlo en un caso de una compañera de trabajo hace algunos años,
donde el tío más querido en la familia decide suicidarse para que la familia no sufriera, ¿sí? Y entonces cuando yo escuchaba esta historia pensaba, y este cuate, o sea, todo lo que tuvo que haber sentido para tomar esta situación de esta manera, siendo VIH, siendo homosexual y queriendo proteger a su familia, fue 10 o 20 veces más duro que acompañarlo en la enfermedad. Exactamente, entonces ahí a donde estaba tratando de vincular mi comentario es que todos estos ejercicios que se hace por visibilizar son útiles. Claro. O sea, creo que algo que es generacional, ojalá solo sea un prejuicio mío, es que a muchas personas, típicamente personas maduras, la marcha del orgullo les parece una atrocidad. Exhibicionismo. Un exhibicionismo, gracias. No sé si atrocidad fue la mejor palabra, pero... No, también. Ok, es que Lucero es una mujer muy propia y me vio feo. No, sí veo. Y decía, un poco el sentido de la marcha del orgullo es que no estamos avergonzados de las personas que somos y no tenemos por qué marchar de otra manera. Excelente. Justo es la marcha del orgullo porque estamos felices de quienes somos y así nos vamos a mostrar. Claro. Y eso me parece que está bien. Yo hace 9 años, cuando entrevistaba a personas para mi tesis, una pareja de chicas me dijo: te damos la entrevista porque nosotros aspiramos a que en unos años ya no tenga que haber tesis de esto. Claro. Que sea algo natural. Claro. Y dije, claro que sí. Claro. Qué maravilla. O sea, y vuelvo a lo mismo, existo porque resisto. Sí. Porque aquí estoy, porque y mírame. Yo agregaría esta consigna también, que es una consigna feminista: nada de mí sin mí. Sí. De que no sé si realmente es feminista, ¿eh? No lo sé, pero ahora que lo dices, justo la comunidad LGBT, en mi opinión, la de Chava, con los documentos que leyó, que fueron los que había a la mano, o sea, no quiere decir que es que luego, ahora uno tiene que decir muchas cosas con todas estas salvedades. Todo. Y bueno, con base en lo que yo leí, con base en los argumentos que encontré, con base en lo que ve en la biblioteca de mi universidad, mucho de lo que ocurre con estas marchas y con el acceso a derechos, las primeras personas que se movilizaron fueron las mujeres lesbianas. Es decir, se encontraban mujeres, no sé si empáticas, lesbianas o no, que cuidaban de los varones golpeados, con enfermedad, con todo. Y entonces se considera que mucho de lo que es el movimiento, la diversidad, el mes del orgullo y todo esto, se le debe, sin decirle o sin darle reconocimiento a estos movimientos que buscaban más la igualdad. Hablo de los primeros movimientos, años 70, 60, o sea, hablamos de otras cosas, las cosas han cambiado mucho. Incluso alguna vez lo hablaba con buenas amigas que son abiertamente académicas y feministas, y me decían que sí, que ellas opinaban. Entonces yo les creo porque ellas saben más del tema que yo del feminismo, pero sí vuelvo a lo mismo, todo está pegado. No hay una cosa que sea sistémico, es unidireccional. Así es. O causal, causa-efecto, lo que sea. Eso también, por otro lado, pues es que sí hay muchas cosas que son criticables, como las empresas que lucran en este mes con esto. Y digo, bueno, qué terrible, pero hay que pensarlo como un triunfo. Sí, está abriendo camino, ¿no? O sea, pienso hace muchos años en una amiga, Gaby González, no sé por qué lo hizo, por cierto, pero fue y me regaló unos Doritos Rainbow, la primera vez que Doritos los hizo. ¿Tú estabas ahí? Sí. No entendí. Estabas feliz con tus Doritos. No entendí qué me quiso decir, francamente. Ojalá que Gaby me escuche y luego me conteste qué me quiso decir, pero me acuerdo que hasta le tomé una foto y dije, mira qué bonito. O sea, qué bonito que una empresa pueda hablar de esto y no sea un motivo de tú comiendo orgullo. Doritos. Y yo me los tragué, claro, ¿no? Pero hablo de que sí, todo es muy cuestionable. Sí. Sí, no. ¿Y para qué veo lo cuestionable? Sí. Todo está... Sí, tú decides de qué llenas tu canasta de posibilidades, ¿no? Y yo creo que tiendo a elegir ver lo positivo que hay en esto.
Hace unos años fui cuentaviente de un banco. ¿Voy a decir su nombre, pues? No, Sí, no me parece sí, problema. sí. De Scotiabank. Ujú, Y me acuerdo que entré a un banco a sacar dinero ujú, y tenían como siluetas de familias. Ujú. Niño, niña, niño, niña, niño, hijo. Niño, niña, no sé qué. Niña, niña, hijo. Niño, niño, hijo. Niño, niño, perro. Niño, niño, no sé qué. Y dije, qué padre. Me acuerdo que le dije a un amigo, ¿ya te diste cuenta que Scotiabank tiene esto? Y me dice, ¿y a mí eso en qué me beneficia? Oh. Y dije, o como que me dijo, ¿y a mí qué descuentos me dan por eso? Y dije, pues no, ¿Te están de hecho viendo? ninguno, pero están ¿Te están diciendo viendo? aquí cabes. Claro. Hace algunos años, escuchaba hace algunos años, el año pasado, escuchaba a Michelle Rodríguez, no sé si lo Ujú. ubicas, es una Sí, estandopera, claro, claro. actriz, cantante, Que una fue el mujer escándalo de la talla muy, grande. muy talentosa. Ujú, Y bueno, algo que recupero de una entrevista que le hacían es que cuando ella estudiaba actuación y Ujú. pues al ser mujer gorda ella no cabía en ningún Ujú, papel más que ujú. ser la criada, ser la Sí. bufona, no sé qué. Y en algún momento encuentra una actriz de talla grande cantando como Ujú. protagónica Claro. y dice, yo quepo. Y entonces ella habla de cómo el valor de ser representada le enseñó a ella siendo una mujer joven el decir, sí puedes. Claro. Y pienso que en los años 90 los primeros programas de televisión que teníamos eran, por ejemplo, había uno que se llamaba El diseñador ambos sexos en los años 90 con el hijo de Héctor Suárez, con Héctor Suárez Gómez y con César Bono. Ujú. Y era como un diseñador que fingía ser homosexual para que le dieran un Como trabajo la de historia diseñador. de Mauricio Garcés, ¿no? El modisto de señoras. Yo creo algo que sí. así. Y entre todos había un ya me acordé, personaje que era una persona ridícula, era un personaje ridículo, servía para hacer reír. Su trabajo era ser escandaloso, su trabajo era ser vestir muy con Estrambótico. estolas, estrambótico y todo. Y que por cierto, no tiene nada de malo ser estrambótico, no tiene nada de malo ser la persona que seas. Pero en el programa te hacían entender que eso era ridículo. Claro. Y que si eras homosexual, eso era lo que tenías que ser. Ser un payaso. Ser un payaso. Sí. O sea, hace poco un buen amigo, José, me contó. O sea, José tiene 27 años, creo. Perdóname, José, no me sé tu edad. Eres un mocoso. Sí, es un mocoso. Pero es maestro en psicoterapia y es muy talentoso. Y quítale el pero. Y es maestro ¿Es en el que psicoterapia. usa mucha loción? No, José, no me parece que use mucha loción. Ok. Pero también tiene un grado de maestría, es un hombre muy talentoso, ha sido director clínico en alguna institución muy prestigiada y con buena trayectoria. O sea, es un hombre talentoso. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que me dijo que un día fue a una fiesta y estaban platicando y que un hombre llega y le dice, bueno, todos estaban presentando, no, yo soy Lucero, soy arquitecta, soy docente, yo soy chava, soy psicoterapeuta, no sé qué. Y que voltea el hombre y le dice, ¿y usted qué pinta uñas, plancha el pelo? ¿Cómo? Él se lo tomó con gracia. Y dijo, Era su derecho. sí, dijo, pues soy terapeuta, voy a la universidad, estudié una maestría. Y que el hombre dijo, pues qué chingón. Pues a veces es así. O sea, a veces es decir, yo tengo dos opciones de cómo me paro frente a lo que hay. Claro, claro. Volviendo al tema, hace años, en los años que he sido terapeuta, que me ha tocado trabajar con varones homosexuales o con mujeres lesbianas y con personas trans, que también he trabajado, me hablan un poco de lo confuso que era entender qué les pasaba porque su opción era hacer eso. Sí. Tengo que hacer esto. Sí. Que por cierto, otra vez, no... Heteronormado. Solo heteronormados, y quiero decir otra cosa, y tampoco tiene nada de malo ser... dedicarte a lo que te quieras dedicar. Claro. O sea, soy homosexual, quiero dedicarme a la belleza, es un negocio muy lucrativo, ojalá me hubiera... muy creativo. Ojalá me hubiera dedicado a eso, porque mira, Yo también nos iría mejor. Me lo he planteado. O sea, no tiene nada de malo ser estrambótico, dedicarte a la belleza, ser artista, bailarín, ser mecánico, ser dibujar. lo que quieras, ¿no? Y hoy, 30 años después de todo esto, vemos otra forma de representación de la diversidad en la que más personas cabemos. Sí. Y eso también tiene su mérito. Que es una estrategia comercial de la televisora. Qué padre que niños de 5 años lo van a ver y van a decir, mira. Sí. No niños de 5 años pensando, o sea, ¿tengo que hacer eso?
Ujú. Esa es la manera. Sí. Hay una cosa, me causa simpatía cuando alguien dice, es que, ¿cómo dicen? Hoy te ves más gay. Ah, ¿te dicen así? No, no, Ah. pero es, a mí en particular no, pero a mí en particular no me lo han dicho, pero he escuchado que lo dicen y yo me quedo pensando, oh, ¿qué tengo que hacer para verme menos gay? ¿No? O sea, como quieras. Yo, hablando de esto, yo gozo del privilegio, y yo lo considero un privilegio en esta cultura, soy un hombre moreno, talla grande, tengo barba, Comelón. comelón, estoy grandote. Sí, francamente, yo soy más afín a vestirme heteronormativamente. Sí, Sí. a mí me gusta, yo me identifico así. Y no me enfrento a ir por la calle y que alguien me grite cualquier estupidez. Ujú, ujú. Y pienso en las personas que no, las personas que se sienten cómodas con sus expresiones de Sí. diversidad y que salir a la calle Es un desafío. es un desafío. Tengo una prima, Ujú. que estoy muy orgulloso de ella, Lexa, y ella espero no estar, digo, esto no es un secreto según yo, pero, a ver, ya aquí quemando gente por todos lados. Alexa, perdón, es estandopera, es comediante, Ah, no, secreto entonces. y muchas cosas. Y me explicaba que cuando ella toma la decisión de mostrarse congruente con su identidad, con su expresión de identidad, válgame la redundancia, el mundo se volvió un lugar hostil. Claro, claro. Me dijo, he sido mucho más acosada desde que estoy cómoda conmigo y tomo el transporte público cuando no lo era. Claro. Y hace otro tiempo me decía otra persona que atendía en la consulta, me dijo un día muy desgastado, me dijo, estoy harto de tener que ser valiente. Él transitó a expresarse como varón. Ujú. Y justo me tocó acompañarlo en el proceso en el que es una estupidez, pero por ejemplo él estudió sociología Ujú. en la Universidad de Guadalajara y me explicaba, me decía, chava, no puedo terminar mi carrera porque si yo completo el 100% de créditos, mi título va a salir con el nombre anterior. Y decía, yo no quiero eso. Y de verdad que lo admiro mucho porque peleó. Y finalmente un día, eh, eh, la Universidad de Guadalajara, por cierto, otro logro en esta vida, tiene todo muy habilitado, entrecomillado, para que los estudiantes puedan hacer su cambio de papeles. Qué maravilla. Y todo este cotorreo, ¿no? Ujú. Pues finalmente un día andaba como en el rollo de tengo que cambiar el título de prepa para cambiar el de secundaria, para cambiar... Logra cambiar el de prepa y automáticamente se cambia el de universidad. Pero pienso en la cantidad, no sé si esté bien dicho eso, la cantidad de frustración que tuvo que vivir. Claro. Y claro. sobre todo el cuánto le detiene su vida a alguien estar esperando a que alguien haga un trámite porque burocrático. Alguien más está decidiendo por ti, no te están dejando tomar el control de tu vida. Exactamente. Finalmente lo logró, finalmente completó su 100% de créditos. Digo, ya una vez que todo esto se liberó, se tituló y está recuperando su seguridad social. Claro. O sea, me acuerdo que me decía este chico, chava, yo solo le cambié 2 letras a mi nombre. Y el mundo es un lugar terrible por esto. Sí. Y yo decía, sí. ¿Y con qué derecho? ¿Y con qué derecho? Sí. Exactamente. Y usaste una palabra que para mí es fundamental. Negarle el derecho a una persona, negárselo per se, de ser congruente, ¿sí? De hablar con verdad, porque a la sociedad no le parece, lo considero una aberración, ¿sí? Poco respetuoso, poco, si lo quiero, voy a decir algo que quizá pueda molestar, poco cristiano, de piedad cristiana, poco compasivo, poco pacífico en la búsqueda de la paz y de caminos para la paz. O sea, es como si fuera una campaña de negación. Y sí, yo entiendo que hay muchas personas de todas las edades que han sido educadas de otra manera. Sin embargo, conforme te vas enterando, conforme vas aprendiendo, no tienes derecho, y así tajantemente lo digo, a desconocer, a negar, a no enterarte, a no investigar
para mirarte en el espejo de esa otra persona. Y por cierto, a mí me gusta mucho mirarme en tu espejo, como en ese concepto de otredad. Antes de que brinques. Dije, ¿será porque traigo lentes y se está viendo ahí? Soy muy bobo, una disculpa. Es que si no... Por eso lo amo. Lucero, si no fuera bobo, no podría escuchar todas estas cosas y no ponerme a llorar cada tercer día. Bueno, yo creo que lloras diario, te conozco y eres hipersensible. La verdad es que sí. Y no te importa. Pero ¿sabes qué? Y bueno, a donde quiero llegar con todo esto es como... Y eso es lo que celebramos. Para mí es un logro todas las pequeñas cosas que se hacen. Sí. Estoy... en los últimos años me he hecho muy cercano a mi Estás muy añoso tú. Ya sé. Es que ya tengo ya tengo canas en la barba. Sí. Me he hecho muy, muy cercano a mi prima Alexa. Y me da tanto gusto que pueda vivir su vida tranquila. Con sus asegúnes. Con sus asegúnes, claro. Pero claro. Hace 20 años, hace 10 años quizás, no hubiéramos podido pensar en esto. Sí. Y me parece increíble que todo esto que ella ha hecho abre camino. No, y pensando, por ejemplo, en las infancias, cuando comienzan a definirse, que puedan hablar abiertamente de cómo se sienten, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Y eso no los pone en una condición de riesgo, sino más bien de poder ir reconociendo. Sin embargo, ante el miedo, la gente dice, ¿qué vas a ver? No sabes sonarse la nariz, menos vas a ver de esto. Y yo diría, solo escucha, solo observa. Tomará su decisión tarde o temprano. Sí, y aparte, es un tema que, ¿cómo te explico? Algo que, voy a volver a hablar de Alexa, algo que yo le admiro es su paciencia como para educar a quien estamos alrededor de ella. Y tiene paciencia para explicarnos las cosas. Tú también la tienes. Yo he aprendido muchísimo de ti, muchísimo. A veces no tanto, Lucero. Pero, por ejemplo, me reconozco que hace no mucho tiempo, o sea, este año, me costaba trabajo escuchar personas de la diversidad sexual que se mostraban intolerantes. Sí. Y creo que eso, y espero que sea un prejuicio, ojalá que alguien me corrija, que creo que es un asunto generacional. Posiblemente. Como, está bien que seas gay, nomás que no se te note. Está bien que hagas esto, nomás que no se diga. Nomás vístete de hombre, nomás vístete de mujer. Hombre, ¿no? Ajá, o sea, ¿y ahora qué? ¿Te vas a poner pelucas o qué vas a hacer? ¿No? O sea, sí. ¿Vas a hacer cosas de gay? ¿Y yo qué son las cosas de gay? Sí, ¿no? Y además con una competencia enorme acerca de estos posicionamientos, ¿no? Y creo que es como una cosa generacional, y ahora que lo dices que celebrabas mi paciencia, este año me he tenido que ver en la necesidad de decir, pues son contextos, fue educación, yo tuve acceso a esta educación, yo tuve acceso a que, y lo vuelvo a decir, a que la doctora Noemí me dijo, ponte necio. Sí, y cabe decir que Chava sale pues de un pueblitito, ¿no? Donde ni siquiera, es de San Luis Potosí, pero ni siquiera conoce el queso de tuna. Imagínense qué tipo de potosino es este amigo, ¿sí? Viven 200 personas. 200 personas. O sea, yo tuve todo para ser esa persona también, y no lo soy. Sí. Y creo que tuvo que ver con las cosas que se me pusieron en el camino. Y que fuiste eligiendo también. También. Y es como... no sé cómo decirlo, o sea, yo también he tenido que decir, es contexto. Sí. Y si yo quiero generar un cambio, yo también tengo que aprender a ser paciente. Y tienes que cambiar lo que tengas que cambiar. Exactamente. Tengo que aprender a guardar silencio. Y escuchar. No replicar. Exacto. Y a veces duele y cuesta. Cuesta muchísimo. Claro. Y esta es una invitación a todas las personas que de alguna manera sean disidentes. No solo me refiero a las personas que están en la diversidad sexual. Cualquier persona que desee vivir su vida de una manera que no sea la que se ha establecido. A veces también tenemos que ser pacientes. Y valientes. Muy valientes de vez en cuando. La primera vez que fui a una marcha del orgullo fue en el 2017. Justo, yo entregué mi tesis en el 2017 y tuve mi examen
y bombo y platillo. Y cenamos muy rico, Ajá, ya no existe el lugar. Ay, cierto, lo cerraron. Y bueno, Lo quitaron. todo ese cotorreo. Y ese año, otra de mis grandes amigas, la Susana Larios. Ay, chula, preciosa. Que con ella hablaba el tema de los feminismos también. Hablábamos del tema de la marcha, sí la marcha, no la marcha. Y Susana me dijo algo así como, tú puedes decidir no hacerlo. Claro. Está bien, porque ir a deshidratarse de a gratis en el solazo está bien feo. Me dijo, pero es un tema de responsabilidad, chava. Es un tema de responsabilidad con las personas que te abrieron su corazón. Claro. Yo, para hacer la tesis, entrevisté a 3 parejas de mujeres que se identifican como lesbianas, criando hijos, desde adolescentes, hijos adolescentes, hasta un bebé recién nacido. Wow. O sea, ahí todavía chile, mole, pozole. Y fue la primera vez que me paré en la marcha. Y dije, esto para mí es por la gente que confió en mí. Porque aparte otra cosa, Lucero, todas estas personas fue así de, hola, buenas tardes, mira, soy Salvador Ortiz, estudio en tal universidad, estudio tal cosa, estoy haciendo una tesis sobre esto, bla, bla, bla. Ah, sí, pásate. O sea, me abrieron así como tú así todo cabizbajo. sus vidas. Y de verdad esto que me decían de, lo hacemos para que no sea un tema. Para abrir camino. Y entonces, me acuerdo que esa vez dije, sí, esto es un tema de responsabilidad. Para mí es un tema de responsabilidad. Para mí es un tema de cómo voy a ver a Alexa a los ojos, cómo voy a ver a Anuar a los ojos, cómo voy a ver a Juan Pablo a los ojos, cómo voy a ver a toda esa gente que confía, yo creo que confía en su vida en mí, no su vida, su intimidad, su emocionalidad, su corazón. Pues su vida. Su vida, y que yo no haga esto. Sí. Porque recuerdo justo, en el fondo la frase que resuena es, esto no es por mí. Sí, ¿no? Esto es por toda la gente que está alrededor de mí y que yo lo haga para mí es un acto de congruencia. Sí. Es decir, yo me tengo que mostrar como la persona que soy para que yo le pueda decir a otro sé valiente. Claro. Yo me tengo que mostrar como la persona que soy para decirle a alguien no pasa nada. Yo tengo que hacer esto para decir, mira, tus papás a lo mejor no lo toman bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien en algún momento. Yo tengo que hacer esto, decir, tengo que explicarle con mucha paciencia a esta persona que pertenece a otro corte generacional, a decirle, pasa esto, pasa aquello. Y sobre todo, una cosa, hablando de personalidades, muchas veces José y yo estábamos platicando de cosas en algún espacio de trabajo y llegaba la doctora Leti Sánchez y notaba que como que nos quedamos de... ¿no? Y después de un par de veces Leti Sánchez nos dijo, Leti es una mujer madura, es una eminente terapeuta. Ella es la madrina de 60 la madrina, y viene a cabina muy pronto. Ok, ella. ¿Ya? Y me acuerdo que nos dijo, es que ustedes piensan que yo no viví. Ustedes piensan que ser homosexual es una cosa nueva. Yo ya pasé por ahí. Claro. Y dije, claro, hay mujeres como Leti Sánchez y otras que se animaron a conocer eso. Alguna vez nos contó cómo fue a un cierto antro hace 20 años, no sé cuántos años, ¿no? Y dije, claro, todo ese trabajo con los sesgos que pueda tener, con los prejuicios que pueda tener. No digo que Leticia sea una mujer prejuiciosa, no. Hablo de que generacionalmente sí. Abre puertas para que una mujer de 60 años para diga... tener otras miradas. Diga, no pasa nada. Sí. No, y yo recuerdo cuando se conocieron ustedes, que yo le decía, bueno, ellos trabajan terapia de pareja, y le decía, ¿cómo les va con parejas gay? Y me dijo, la verdad no estamos preparados, porque además esto de empezar a atender parejas gay, parejas homosexuales, no sé ni qué estoy diciendo bien o qué estoy diciendo mal, pero pues es también algo bastante nuevo, porque antes o se mantenía velado, o simple y sencillamente no existía porque la sociedad no lo permitía. Y si me preguntas, es que siempre ha existido. Sí. O sea, yendo otra vez al tema de la tesis, encontré documentos de la Universidad de Guadalajara, que tienen una producción increíble de temas sociales y humanidades, donde ya relataban casos de parejas del mismo sexo criando. Claro. La diferencia era que era el primo, era el amigo, era el tío, no sé qué, pero esto siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no mantenerlo en el closet? Si estábamos bien así, ¿por qué no lo vamos a mantener en el closet? Sí, no.
Pues para que el tío, entre comillados, tenga derechos sobre la criatura. Claro. Para que pueda ir a la junta y pelearse con la profesora. No promuevo los pleitos entre padres y familias. No, para nada. Nosotros, discurso de paz. Todo es discurso de paz. Pero para que puedan ejercer derechos. Sí, y que el crío o la cría no se sientan avergonzados de tener 2 papás, 2 mamás, ¿sí? Mi postura ha sido siempre, si ese niño va a ser criado con dignidad, con respeto, con amor. ¿De qué te sirve un niño de una familia hetero que es golpeado, que ve pleitos todos los días, que es abusado? O sea, pasa. Uh-huh. Pasa. Entonces dejemos de juzgar, independientemente de que haya brecha generacional o no. No es nuestro asunto, dejemos de juzgar. Y si es tu asunto, asúmelo y abórdalo con congruencia. Y fíjate que, hablando de esto, recuerdo otra mamá que atendía en consulta. Ella no venía por ese tema de consulta, pero un día salió y me dijo, Chava, es una dama. Lo que puedes imaginarte como una dama. Ella es una dama. ¿De acuerdo a tus parámetros o los míos? Carolina Herrera, haz de cuenta. Así, una dama, bien vestida, bien peinada, bien sentada. Ok. Y me dice, Chava, insisto, el tema de consulta no era sobre esto. Me dijo, Chava, yo amo a mi hija, una chiquita de 20 años. Dijo, pero me salió con la novedad que es bisexual. Me salió con la novedad. Me dijo, Chava, yo no lo entiendo. Yo no sé qué es esto. Yo soy una mujer conservadora. Pero es tu hija. Y me cuesta mucho trabajo entenderlo. Sí, claro. Dijo, y sé que a veces la regaño por cosas que son absurdas. Solo sé que la amo y que tengo que trabajar en esto. Claro. Y que mi hija tiene que trabajar conmigo en esto, porque yo no me esperaba esto. Y dije, claro. Sí. Dije, triunfo para usted, señora. Sí. Esto es un triunfo. Y creo que cada vez más las personas se abren a mostrar sus dudas. Eso es bien importante, ¿sí? Que si tienes dudas, preguntes, te informes, investigues, porque eso te va a ir abriendo la mente. Hay que atrevernos a cuestionarnos. A nosotros mismos. A no dar por hecho. Así a es. Decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Uh-huh. O no. O quizás decir, a veces en la terapia, por ejemplo, un gran ejercicio, es decir, hasta aquí puedo llegar. Sí. Y eso... ¿Y es honestidad? Y eso está bien. Sí. O sea, ¿por qué salen tan festivos? ¿Por qué echan confeti? ¿Por qué van en carros alegóricos? Ponen plumas. ¿Por qué ponen plumas? ¿Por qué tantas banderas? Pelucas ¿Por qué rojas? Tantas cosas? Ay, es muy vistoso, muy... Porque también eso es parte. Claro. Porque celebramos la vida. Sí. Eso es lo que se celebra y la posibilidad de ser feliz con la persona que eres. Y eso que está no bien. Se metan en tu vida. Te invito a que un día vayas a las marchas, se dicen cosas muy interesantes. Sí, fíjate que sí, cada año digo quiero ir, pero pues no voy a ir sola, ¿verdad? Cuando quieras, nomás la soleada y la deshidratada. Mira, ya tengo mis tenis de caminar, ya es ventaja. Así funciona esto. Ahorita Uh-huh. hace el valor de tomar la calle, el valor de apropiarnos del espacio cotidiano. De resignificar la calle, de resignificar el espacio. No cualquiera. Sí, y muchos de los signos que hablando de la resignificación, cuando los judíos que eran homosexuales entraban, se descubría que eran homosexuales de entrada, y entraban a Auschwitz, usaban ese triángulo rosa para significar vergüenza. Claro. Hoy ese triángulo rosa es una muestra de orgullo. Por supuesto. Y eso está precioso en mi opinión. Sí. Es una resignificación. Claro. Eso es el orgullo. Sí. Por eso, insisto, eso tantas veces hoy en este programa, orgullo, porque eso es, porque no me da vergüenza ser quien soy. No, y no te impide vivir, y no te impide desarrollarte, y no te impide pensar. Creo que al contrario, ¿no? Te vuelve más curioso, más involucrado con el mundo. Quizás. ¿A querer o no? Ojalá que sí. Sí. Chava, ¿algo que quisieras agregar? Gracias por esta deliciosa conversación.
Gracias por ayudarme a plantear un tema que sigue siendo complejo porque no a todo el mundo le encanta. Pero bueno, la ventaja de este podcast es que ha sido libre pensador todo el tiempo, libre hablante. Entonces, por eso nos damos el permiso de entrar a mundos que parecieran ajenos, pero no lo son. No, yo quiero reconocer algo, voy a comentarles aquí un chismecito. Lucero me trajo para otros fines, no me trajo para hablar de esto. Me trajo con engaños. Entonces, yo espero que próximamente escuchen otro capítulo porque yo venía a hablar de otra cosa. Con más seriedad. Con más seriedad y con más documentos y con más fechas y con más datos científicos. Pero me parece que tú aportes desde tu trinchera con lo que puedes. Claro. Si lo mejor que pudiste hacer fue traer al Chavo Ortiz para que medio les cuente datos ancochados, está bien. Sí, además, no estaba planeado, porque si hubiera sido así te hubiera dicho, hubieras venido renegando, pero hubieras venido. Sí. También, por cierto, la primera vez que Lucero me invitó hace un año, me pidió que hablara de este tema y le dije, ¿sabes qué, Lucero? No soy la persona más hábil para hablar de este tema. Muy bien. Me acuerdo que te lo dije y finalmente dijimos, vamos a hablar de otro tema. Por eso se perdió el programa, ya ves. No fue un accidente. Tenía amigos, que ser ya esto. había venido Salvador, ya habíamos grabado, y lo que creo que a todo el mundo le ha pasado grabando un podcast, un programa de televisión, de radio, se nos perdió el episodio que grabamos con Salvador. Entonces está teniendo la caballerosidad, la bondad de venir y promete regresar. A las mejores familias radiofónicas sucede y pues lo asumimos. Amenazó con regresar. No, sí vas a regresar. Y lo que quiero decir es que, bueno, primero eso, una advertencia para quienes nos escuchan. Si no soy el gran experto, hay gente que genuinamente se actualiza todos los días en esto. Sí, ya estuvo por aquí Armando Díaz. Ah, mira, a él lo cité en mi tesis. Mira, pues creo Armando, que él hablaba. Uno de los que más ha aportado Sí, en este ámbito. Por lo menos en este estado. Sí. Ya a él aquí. lo cité. Ay, mira, qué gusto. Lo cité varias veces en mi tesis. El asunto con todo esto es, creo que cada persona puede hacer algo desde donde está. Sí. Y vuelvo al punto. Si lo mejor que pudo hacer Lucero Miranda fue traer al Chavo Ortiz, perfecto. Y ojalá que quien escuche algo le quede. Y si lo mejor que puedo hacer es decir no entiendo, también se vale. Claro. Y si lo mejor que puedo hacer es decir me voy a quedar en silencio hasta que entienda qué quiero preguntar o qué quiero decir, también no, porque a lo mejor nos quedamos mudos, ¿no, Salvador? No, dije mientras formulo mi pregunta. Okay. O así como dice Lucero. Mira, no sé si esta es la mejor manera de decirlo, pero como yo lo diría, sería así. Okay. O sea, cada pequeño paso que damos es un paso hacia la dignidad. Claro. Y esos no se retroceden. A veces parece que sí. Bueno, en Irán sí, para las mujeres, para los homosexuales. En Dubái. Sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablando de esto del chico mexicano que viene. Encarcelaron en Dubái, ¿fue? Insisto, yo no consumo noticieros. No pero consumo ya va a venir a México. Un triunfo. Que muchos países se manifestaran en contra de lo que estaba pasando. Y lo pudieron haber matado en un 2x3 y no lo hicieron. Exactamente. O sea, todos esos pequeños triunfos son importantes. Y a lo mejor alguien diría, es que salvaron la vida de un hombre cuando hay tantos en X país todas africano. Las vidas valen. Donde es un delito ser homosexual o lo que sea. Sí fue una vida y está sentando un precedente. Y todas las vidas valen. Todas las como bien vidas dijiste. valen, sí. Entonces, qué bueno que me hayas agarrado de bajada. Ojalá que esto le sirva a alguien. Muchas gracias por el espacio y nos vemos próximamente. Él es muy propio. Amigos, amigas, amigues, muchísimas gracias por habernos acompañado, por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar 60 y qué. Queremos pedirle su apoyo para seguirnos dando a conocer, para seguir compartiendo ideas, que nos escriban, que nos sigan en las plataformas de streaming. Estamos principalmente concentrados en Spotify, que sigan nuestro Instagram y que no dejemos de acompañarnos y de acompañarme, de acompañar a Mario en este camino que hemos encontrado, que creo que nos gusta mucho estar compartiendo, porque Mario sigue y yo sigo.
Estamos a punto de cumplir los 50 programas que cierran justo cumpliendo el año de podcast. Y estamos, wow, lo voy a decir así, bien orgullosos, orgullosas. Y bueno, pues amenazamos seguir por lo menos otro año más, por lo menos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Y también quiero decir que escuchando a Salvador decía yo, bueno, ¿a quién puedo dedicarle este programa, este podcast? Y se lo dedico a Alfredito. Alfredito fue mi primera observación de un homosexual que era violentado una y otra vez por el solo hecho de ser homosexual. En aquel entonces yo no entendía nada, solo sabía que estaban ejerciendo violencia en contra de una persona que por otro lado sabía muchísimas cosas, era cultísima y pues supongo que no tuvo un buen fin porque el medio le resultaba muy adverso. Alfredito, donde sea que estés, es para ti. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.